Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Paz del Alma Ochoa Amador. Buenos días. Gracias a quienes nos acompañan física y digitalmente, a los medios de comunicación, nuestro agradecimiento por dar a conocer cada uno de nuestros trabajos y acercando los temas a nuestros representados. Con el permiso de la mesa directiva. Diputada Gabriela Montoya Terrazas, presidenta de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, presente. Quien suscribe, diputada Paz del Alma Ochoa Amador, con base en las facultades que me son conferidas en los artículos 57, fracción segunda de la Constitución Política y 100, fracción segunda de la Ley Orgánica, ambos ordenamientos del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto misma que propone reformar la fracción 11ª del artículo 33 de la Ley Estatal para la inclusión de las personas con discapacidad en Baja California Sur al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el tratado más importante del siglo XXI que México ha suscrito y se reconoce en nuestra Carta Magna a partir del año 2011. El Estado mexicano, de acuerdo con el artículo 4 de dicha convención, se obliga a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y demás que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, se obliga a consultar y colaborar activamente con las personas con discapacidad, incluidos niños y niñas, a través de las organizaciones que los representan. También es importante destacar que dichas disposiciones, al ser del orden general, son aplicables para todos los ciudadanos mexicanos sin limitaciones ni excepciones. Por su parte, la Ley Estatal para la Inclusión de Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 27 de enero del año 2014, contempla lo siguiente. Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y observancia general obligatorias en el Estado de Baja California Sur. Su objeto es promover, proteger y garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y la presente ley otorgan a las personas con discapacidad, así como los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Artículo 2. Las personas con discapacidad tendrán los derechos y obligaciones que establece la presente ley y las demás legislación y normatividad aplicable, garantizando con ello la igualdad de oportunidades, la inclusión y la participación efectiva en la sociedad en todos sus ámbitos. Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por 1. Accesibilidad, condición que deben cumplir los entornos, bienes, productos, servicios, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones para asegurar que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones. Cuarto, barreras arquitectónicas. Todos aquellos elementos de construcción del sector público o privado con acceso al público que dificulten, entorpezcan o impidan el libre desplazamiento a personas con discapacidad en espacios interiores o exteriores, así como el uso de los servicios e instalaciones. 13º, diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueden utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá
las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. 21º, igualdad de oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en todos los ámbitos que faciliten a las personas con discapacidad una inclusión, convivencia y participación con las mismas oportunidades y posibilidades que el resto de la población. 24º, discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales que los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. 25º, lugares con acceso al público. Los inmuebles del dominio público o privado que en razón de su naturaleza y de acuerdo a las actividades que en esto se realizan, permiten el libre tránsito de las personas con discapacidad o de sus vehículos. Artículo 4. Los principios que deberán observar las políticas públicas, programas y las acciones para la atención e inclusión de las personas con discapacidad son los siguientes. 1. La equidad. 3. La igualdad de oportunidades. 8. La accesibilidad. Artículo 5. Son acciones prioritarias para el desarrollo de las personas con discapacidad las siguientes. 7. Las acciones necesarias para garantizar la accesibilidad y su inclusión plena a la comunidad. Artículo 7. Corresponde al Ejecutivo del Estado crear las instituciones necesarias, así como los planes y programas para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad. De igual forma, los ayuntamientos en el ámbito de sus competencias llevarán a cabo las acciones necesarias para implementar en todos sus términos la presente ley. Ahora bien, el Programa Estatal de Inclusión Social para las Personas con Discapacidad, mismo que se encuentra dentro de la Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Baja California Sur, considera de manera prioritaria dentro de sus objetivos y estrategias la transformación del entorno social, público y privado bajo el postulado de accesibilidad como un derecho universal establecido para la Convención Internacional de los Derechos Humanos y signado por México como tratado, lo que significa que debe garantizar las condiciones de igualdad para todos los ciudadanos sin excepción. Compañeras y compañeros, el mayor problema al que se enfrentan las personas con discapacidad no son sus limitaciones, que nos quede bien claro, sino las barreras del entorno social. Las limitaciones de accesibilidad del entorno físico, la falta de infraestructura adecuada que garantice su libre acceso como a cualquier otro ciudadano y todas aquellas actitudes y políticas públicas que limitan su derecho a la inclusión, el esparcimiento, a la diversión, al use, goce y disfrute de los espacios recreativos, ya sean públicos o privados, de manera igualitaria. La inclusión es una tarea que todos debemos cumplir, que es una responsabilidad conjunta que no debe constreñirse a una cuestión familiar o escolar. Es un derecho universal y por tanto debe ser respetado en toda la extensión de la palabra y atendido por todos, sociedad y gobierno, evitando acciones y actitudes discriminatorias y de exclusión de cualquier tipo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Es mucho lo que nos queda por hacer para alcanzar logros significativos y materializar la inclusión real, es verdad, pero también es cierto que a veces lo que para algunas personas pueden representar pequeñas acciones, para otros pueden significar un universo de posibilidades. En razón de ello, una servidora conjuntamente con maestras de educación especial de Loreto, nos hemos dado a la tarea de trabajar y encaminar todos nuestros esfuerzos para lograr la adaptación
de una playa incluyente en Loreto, pero con la convicción y el objetivo de que cada municipio de nuestro estado cuente con cuando menos una playa de este tipo, eliminar las barreras arquitectónicas, de diseño, estructurales y demás limitaciones del entorno físico, así como proveer las sillas especiales que se necesitan para que las personas con discapacidad puedan realmente tener acceso a nuestras playas y disfrutar de ellas sin ninguna limitaciones. La Organización Mundial del Turismo se refiere al turismo accesible como aquel mediante el cual los entornos, productos y servicios turísticos han sido adecuados de modo que permitan el acceso, uso y disfrute de todos los usuarios con o sin discapacidad bajo los principios del diseño universal. En el marco del Día Internacional del Turismo, que tuvo como lema Turismo para un crecimiento inclusivo, se destacó la importancia de impulsar el sector con la participación de toda la sociedad, con el objetivo de brindar productos y servicios turísticos incluyentes que permitan a todas las personas, primordialmente aquellas con discapacidad, disfrutar de manera igualitaria de todas las bondades turísticas de nuestro estado, realizar actividades acuáticas que por lo común no pueden realizar dadas las limitaciones, barreras o simplemente inexistencia de las condiciones necesarias para poder realizarlas, lo que a su vez es tendencia para el fortalecimiento del propio sector. Luego del atraso que ha sufrido debido a la pasada pandemia, Miguel Torruco Márquez, titular de la Secretaría de Turismo, puntualizó que garantizar la no discriminación es un tema básico dentro de las políticas de gobierno en materia de turismo, además de que representan un elemento determinante para la oferta turística nacional e internacional. En el mismo tenor, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas del Senado de la República ha exhortado a los gobiernos estatales y municipales y a la propia Secretaría de Turismo a impulsar la creación de playas incluyentes que permitan el acceso a las personas con discapacidad. Las playas incluyentes, además de brindar accesibilidad para las personas con discapacidad a espacios de esparcimiento y recreación, promueven la restauración, mantenimiento y uso útil de las playas, promueven la oferta turística, fomentan la igualdad de oportunidades, la integración y el desarrollo social. Para las instituciones significan un avance, un progreso y un desarrollo. Una playa incluyente es aquella que está adecuada y adaptada para que todas las personas, incluidas aquellas con alguna discapacidad, puedan disfrutar de la experiencia. Los servicios que se pueden encontrar en estas playas son rampas de acceso, sillas de ruedas tipo anfibio que faciliten el desplazamiento por el mar, flotan en el agua y puedan reintegrarse una sombrilla, chalecos salvavidas, palapas, sanitarios y regaderas equipadas, señalización vial para personas con discapacidad visual y personal capacitado para brindar seguridad y auxiliar a las personas en caso de ser necesario. En nuestro país contamos con alrededor de 13 playas incluyentes. Con ello, México promueve y respeta el derecho humano al ocio y al esparcimiento reconocido desde 1948 en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y plasmado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 30, que protege el derecho a participar en la vida, que protege el derecho de las personas con discapacidad en el artículo 30, que protege el derecho de participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. En nuestro estado, solo el Coromuel, ubicado aquí en La Paz, cuenta desde julio del año 2016 con la certificación Blue Flag o bandera azul. Este distintivo le fue entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental por cumplir criterios establecidos de calidad, seguridad
educación e información ambiental, pero lo mejor es que cuenta con accesos y rampas adecuadas para personas con discapacidad, así como sillas anfibias para que éstas puedan disfrutar del agua y paramédicos salvavidas que se mantienen atentos a cualquier circunstancia de seguridad. Luego entonces, compañeras diputadas y compañeros diputados, así como este municipio, el Coromuel, alcanzó la calidad de playa incluyente, la presentación de esta iniciativa tiene como objetivo establecer los canales de colaboración y sobre todo de participación para que en un acto de sensibilización colaboremos las diferentes esferas de gobierno y logremos que cada municipio de Baja California Sur cuente con cuando menos una playa de este tipo. Así nuestro estado, aparte de dar cumplimiento a lo establecido dentro de la propia ley, estará abriendo sus posibilidades para posicionarse dentro de la oferta turística nacional e internacional como precursor del turismo accesible, incluyente y universal. Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Se reforma la fracción 11ª del artículo 33 de la Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Baja California Sur. Artículo 1, único. Se reforma la fracción 11ª del artículo 33 de la Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Baja California Sur para quedar como sigue. Artículo 33. Con facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de protección a las personas con discapacidad, de la primera a la 10ª igual. 11ª, establecer en los programas de obras públicas y desarrollo urbano, así como en sus respectivos presupuestos, los ajustes razonables que permitan lograr la accesibilidad universal en la vía pública, lugares públicos de esparcimiento y playas. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Atentamente, diputada Paz del Alma Ochoa Amador, representante del Partido Revolucionario Institucional, Distrito 13. Sé que no es tarea fácil, pero como soy creyente de que por algún lado debemos de empezar, me comprometo también en este acto a gestionar por mi parte los recursos económicos para adecuar esta playa en Loreto, para que todos podamos disfrutar de ella de manera incluyente, con la finalidad primordial de otorgar a las personas con discapacidad la oportunidad de hacer uso de estos espacios sin limitaciones y sin barreras, pero también proyectar a Loreto como un destino turístico de vanguardia. Aprovecho también este medio para enviar un cordial saludo a la maestra Leticia Magdaleno Arriola y a las profesoras Yasmín Cano Armendáriz y Ana Iris González Ramírez, así como mi reconocimiento por la ardua y loable labor que han venido desempeñando durante años en favor de las personas con discapacidad en el municipio de Loreto, sobre todo de niñas y niños que sueñan todos los días con poder ir a la playa, pero no solo poder ir, sino poder disfrutarla plenamente, sin barreras, sin limitaciones. A ustedes, maestros, muchas gracias. De conformidad con lo dispuesto por la fracción 25ª del artículo 45 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, túrnese la presente iniciativa a la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, solicitando a su presidenta firme recibido en el libro de control correspondiente. 16º punto. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que presenta la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia
relativo a la iniciativa mediante la cual se reforman los artículos 42, fracción 19, 44, 55, 56, 62, 111, 117 y 196, primer párrafo, y se adiciona un artículo 49 bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Paz del Alma Ochoa Amador. Con el permiso de la mesa directiva. Diputada Gabriela Montoya Terrazas, presidenta de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, presente. Honorable Asamblea, dictamen que presenta la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia con relación a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la que se propone reformar los artículos 42, fracción 19, 44, 55, 56, 62, 111, 117 y 196, primer párrafo, y se adicione un artículo 49 bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, presentada por el ciudadano diputado Armando Martínez Vega, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, al tenor de los siguientes antecedentes. 1. En sesión pública ordinaria del día 21 de octubre del año 2021, el ciudadano diputado Armando Martínez Vega presentó ante el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur iniciativa con proyecto de decreto mediante la que propone reformar los artículos 42, fracción 19, 44, 55, 56, 62, 111, 117 y 196, primer párrafo, y adicionar un artículo 49 bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, misma que fue turnada en la misma sesión ordinaria a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para su estudio y dictamen. 2. Se establece por el iniciador que es la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, la que en artículo 64 precisa las facultades del Congreso del Estado. Sin embargo, dice, es la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur la que reglamenta la organización y funcionamiento del Poder Legislativo, atendiendo a los principios para su organización contenidos en nuestras leyes fundamentales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Expresa asimismo que para facilitar el despacho de los negocios del Congreso en todos los congresos de los estados y en el Honorable Congreso de la Unión, se crearon comisiones permanentes y en ciertos casos y para tratar determinados asuntos, se crean comisiones especiales que estudien y dictaminen los asuntos del Poder Legislativo, proponiendo los proyectos de resoluciones que a cada comisión permanente le sean turnados. Dice el iniciador que derivado de un estudio de derechos comparado en materia de reglamentación y funcionamiento de los diversos poderes legislativos estatales, así como del Poder Legislativo Federal, encontró que existe un problema serio en cuanto a la reglamentación de los procedimientos para la dictaminación de los asuntos que son turnados a comisiones unidas, ya que nuestra ley orgánica no regula el funcionamiento de esas comisiones unidas y por costumbre la presidencia turna asuntos a comisiones unidas, ya que no existe esta facultad como tal, por lo que al turnarse de esta manera las comisiones que se unieron, si no están de acuerdo en un dictamen, no se dan las condiciones para que el asunto pueda ser discutido por la Asamblea, por lo cual rompe con el objeto y propósito de la existencia de las comisiones, la de facilitar el despacho de los negocios de este Poder Legislativo. Es en esta tesitura, dice, con la finalidad de evolucionar y dejar a un lado el proceso obsoleto que se lleva a cabo cuando se trata de comisiones unidas, así como dotarlos de certeza jurídica para la resolución de los asuntos, propone reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur y la adición de un artículo con el objeto de determinar los supuestos y en que se conformarán las comisiones unidas, así como definir su integración y funcionamiento, considerando, primero, la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, de conformidad con lo ordenado en los artículos 45, fracción 1 y 46, fracción 1, inciso E, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur,
es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de cuenta, debiendo precisar que la iniciativa fue presentada por el diputado Armando Martínez Vega, integrante de esta 16ª legislatura, quien en términos de lo dispuesto por el artículo 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y fracción 100, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene la facultad de iniciar leyes, decretos, reformas y adiciones. Segundo, quienes integramos la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, estamos de acuerdo con el iniciador en razón de la necesidad de dar certeza jurídica a la integración y funcionamiento de las Comisiones Unidas, toda vez que la Ley Orgánica del Poder Legislativo que rige el funcionamiento de este Congreso únicamente expresa en su artículo 56 respecto a la unión de comisiones para dictaminar un asunto determinado lo siguiente: cuando un asunto corresponde al ámbito competencial de dos o más comisiones permanentes o especiales, podrán unirse para dictaminar conjuntamente. En caso de que haya acuerdo en su proposición, de no ocurrir esto último, cada comisión presentará dictamen por separado. Resulta evidente que no existe disposición normativa cuando se trata de las Comisiones Unidas, ya que en una interpretación auténtica y racional de la norma jurídica en mención, podemos determinar que se trata de una disposición que pretende regular la unión de comisiones por sus integrantes, porque estos tomaron el acuerdo de hacerlo, no por disposición de la ley o de quien en su momento presida la mesa directiva del Congreso del Estado, lo cual en algunas ocasiones retrasa los trabajos legislativos, no cumpliéndose por la parte de las comisiones la función de facilitadoras del trabajo legislativo que les otorga el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, como bien lo apunta el iniciador, por lo que coincidimos con este, en el sentido de que es necesario reformar nuestra ley orgánica en esta materia con el objeto de dotar de las comisiones, cuando tengan que dictaminar unidas, de las herramientas necesarias para el buen despacho de los asuntos. En ese sentido, quienes integramos la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, hemos coincidido al dictaminar esta iniciativa en las siguientes reflexiones. 1. La reforma al artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en nuestra opinión, es procedente, toda vez que su objeto es no el de dar vida jurídica a las comisiones como tales, porque a esta les dan vida jurídica los artículos 45 y 46 de la misma Ley Orgánica, en lo que se establece cuáles serán las comisiones que se integrarán para facilitar el trabajo legislativo y su competencia, sino el que se cuente con disposiciones legales claras sobre el funcionamiento y resolución de los asuntos turnados en las Comisiones Unidas, en los términos de las propuestas contenidas en el artículo 49 bis, que resulta también procedente y a la que nos referiremos más adelante. Sin embargo, consideramos que la reforma que nos ocupa no debe incluirse en el artículo 44 del ordenamiento legal citado, como lo plantea la iniciativa, sino en el artículo 47, el cual deberá decir: artículo 47. A cada comisión permanente se le turnarán los asuntos que se relacionen directamente con ella o que tengan más analogía, pudiéndose turnar a dos o más comisiones, las cuales funcionarán como comisiones unidas en los términos previstos en el artículo 49 bis de esta ley. 2. Respecto a las reformas planteadas en los artículos 42, fracción 19, se consideran improcedentes en razón de que cuando la ley orgánica se refiere, en este caso, a las comisiones permanentes, indudablemente se está citando por añadidura a las Comisiones Unidas, que por el hecho de unirse para dictaminar algún asunto legislativo, no dejan de ser comisiones permanentes y por lo tanto, cuando tengan el carácter de unidas, deberán proveérseles de lo necesario para el desarrollo de sus trabajos. Misma razón por la que se considera improcedente la reforma al artículo 44, en razón de que las comisiones que se nombran para facilitar el trabajo legislativo son, como lo precisa ese artículo 42, fracción 19, permanentes y especiales, las primeras que pueden trabajar unidas si tienen facultades correlativas conferidas por el artículo 45 de la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo. 3. Respecto a la adición de un artículo 49 bis a la ley que nos ocupa en este dictamen, quienes integramos la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia coincidimos con el iniciador y consideramos importante dar claridad a la norma jurídica, sobre todo tratándose del funcionamiento de las comisiones, que finalmente
son las responsables de emitir los dictámenes que contienen las reformas, adiciones o derogaciones del marco jurídico estatal y, por lo tanto, estamos de acuerdo en que Comisiones Unidas cuenten solo con un presidente que será designado desde el momento del turno del asunto de las Comisiones Unidas. Esta modificación se hace para evitar confusiones en la designación de su presidente y que los demás integrantes tengan el carácter de secretarios, incluyendo el presidente de la comisión que no haya sido designado como presidente de las Comisiones Unidas. Que las decisiones se tomen por acuerdo de la mayoría de votos de los que integran con independencia de las comisiones permanentes a las que pertenezcan, computándose un voto por cada diputado, insistimos, con independencia, que integre 2 o más comisiones legislativas que actúan unidas, lo cual estimamos es importante avance en la facilitación de los trabajos legislativos, lo que indudablemente se constituye en una sustancial herramienta para evitar el rezago legislativo y que dirá lo siguiente, artículo 49 bis. Las Comisiones Unidas se conformarán con la suma de los integrantes de las distintas comisiones y contarán con una presidencia y secretarías. Al momento de realizar el turno correspondiente se designará de entre los presidentes de las comisiones permanentes que lo integrarán al que fungirá como presidente de las Comisiones Unidas. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes, computándose un voto por cada diputado con independencia que integre 2 o más comisiones legislativas. 4. En relación a la propuesta de reformas al artículo 55, quienes integramos la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, la consideramos improcedente en razón de que son los integrantes de las comisiones permanentes quienes integran las Comisiones Unidas, por lo que al removerse un miembro de una de las comisiones permanentes de manera automática, queda removido de las Comisiones Unidas, que, insistimos, se unen solo para dictaminar un asunto en el que, de acuerdo a la ley, tengan facultades para hacerlo. 5. Por lo que se refiere al artículo 56, en opinión de quienes integramos la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, resulta necesario modificar la propuesta para ajustarla a las reformas que se plantean en materia de Comisiones Unidas, con el propósito de permitir que las comisiones puedan dictaminar conjuntamente algún asunto, por acuerdo de sus presidentes, cuando pueda tener relación con otro turnado a otra comisión permanente, permitiéndose en estos casos, de no haber acuerdo, cada una de ellas emita por separado su dictamen, quedando de la siguiente manera. Cuando uno o más asuntos correspondan al ámbito competencial de 2 o más comisiones permanentes o especiales y no hayan sido turnadas a Comisiones Unidas, podrán sus presidentes acordar dictaminar conjuntamente. De no ocurrir de esto último, cada comisión presentará dictamen por separado. 6. En relación a los artículos 62 y 111, resultan improcedentes las propuestas de reforma en razón de que aun cuando las comisiones sean unidas, no pierden su carácter de comisiones permanentes, solo que para el conocimiento de un asunto en particular deberán emitir el dictamen conjuntamente, por lo que la comunicación con ellas se darán los términos previstos en este artículo a través de los coordinadores de las fracciones parlamentarias que, de acuerdo a la reforma propuesta para el artículo 49 bis, contarán con un presidente que será designado desde el turno del asunto de que se trate y que será el conducto con los coordinadores de las fracciones parlamentarias. Y por lo que se refiere al artículo 111, salud, porque el texto vigente es claro y alude al dictamen de comisión o de comisiones correspondientes, dentro de las que se encuentran sin lugar a dudas las Comisiones Unidas. 7. Por lo que hace a los artículos 117 y 196 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, estas se consideran procedentes ya que obedecen a la inclusión de las Comisiones Unidas para determinar que los dictámenes deberán ir firmados por la mayoría de los integrantes, alineándose esta reforma con la contenida en el artículo 49 bis, que se considera procedente, y por lo en relativo al artículo 196, porque se incorpora a las Comisiones Unidas para que por mayoría de sus integrantes puedan convocar a consulta popular los asuntos de su competencia que así lo requieran. 8. Los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia hemos coincidido en la necesidad de incluir en este dictamen reformas al artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
específicamente a su fracción octava, con el objeto de que el presidente de la mesa directiva cuide como lo hace con las comisiones permanentes y especiales, que las Comisiones Unidas cumplan de manera oportuna con sus encargos, por lo que dicha fracción deberá de decir. Octavo, cuidar que las comisiones permanentes, especiales y unidas, en su caso, cumplan oportunamente con sus respectivos encargos, dando cuenta al Congreso de las omisiones e irregularidades que se cometieron, aplicando lo dispuesto en el artículo 118 de la presente ley, sin perjuicio de las demás sanciones reglamentarias y que acuerde la Asamblea. Tercero, esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur no implica para su implementación ni contratación de personal ni gasto adicional al que ya está presupuestado, ya que su objetivo es el de dar claridad a normas y procedimientos que son con frecuencia utilizados en el despacho de los asuntos legislativos, por lo que no es necesaria la estimación del impacto presupuestario a que alude el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, por lo que en consecuencia y en términos de lo dispuesto a los artículos 115 y 116 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea y solicitamos su voto aprobatorio para el siguiente proyecto de decreto. El Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: se reforman los artículos 32, fracción octava, 47, 56, 117 y 196, primer párrafo, y se adiciona un artículo 49 bis, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. Artículo único. Se reforman los artículos 32, fracción octava, 47, 56, 117 y 196, primer párrafo, y se adiciona un artículo 49 bis, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, para quedar como sigue. Artículo 32 igual. Del 1 al séptimo igual. Octavo, cuidar que las comisiones permanentes o las especiales y unidas, en su caso, cumplan oportunamente con sus respectivos encargos, dando cuenta al Congreso de las omisiones e irregularidades que se cometieren, aplicando lo dispuesto en el artículo 118 de la presente ley, sin perjuicio de las demás sanciones reglamentarias y que acuerde la Asamblea. 9 al 18º igual. Artículo 47. A cada comisión permanente se le turnarán los asuntos que se relacionen directamente con ella o que tengan más analogía, pudiéndose turnar a 2 o más comisiones, las cuales funcionarán como comisiones unidas en los términos previstos en el artículo 49 bis. Artículo 49 bis. Las comisiones unidas se conformarán con la suma de los integrantes de las distintas comisiones y contarán con una presidencia y secretarías. Al momento de realizar el turno correspondiente, se señalará cuál de los presidentes de las comisiones permanentes que la integrarán fungirá como presidente de las comisiones unidas. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes de las comisiones unidas, computándose un voto por cada diputado, con independencia de que integre 2 o más de las comisiones legislativas unidas. Artículo 56. Cuando uno o más asuntos corresponden al ámbito competencial de 2 o más comisiones permanentes o especiales y no hayan sido turnadas a comisiones unidas, podrán sus presidentes acordar dictaminar conjuntamente. De no ocurrir esto último, cada comisión presentará dictamen por separado. Artículo 117. Para que haya dictamen de comisión o comisiones unidas, deberá estar firmado por la mayoría de los diputados que la componen. Si alguno de ellos desistiera, podrá presentar su voto particular por escrito. Artículo 196. El Congreso del Estado, a propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política o de algunas de las comisiones permanentes, unidas o, en su caso, especiales y por acuerdo de la mayoría de sus miembros, podrá convocar a consulta popular los asuntos de su competencia, cuando a su juicio se requiera conocer la opinión de los ciudadanos de la entidad sobre determinado asunto. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dado en la Sala de Sesiones del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur a los 3 días del mes del año del 2022. Atentamente,
Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, diputado José María Avilés Castro, presidente, diputada Paz del Alma Ochoa Amador, secretaria, diputado Luis Armando Díaz, secretario. Es todo. Queda de primera lectura el presente dictamen. Décimo séptimo punto. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que presenta la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia relativo a la iniciativa mediante la cual se adiciona un tercer párrafo y un cuarto párrafo al artículo 2945 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Luis Armando Díaz.